A todos ustedes, muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes y por escucharme por estos momentos. Lo primero que yo les quiero decir es que yo a veces siento que la gente nos ve con una tractomula parada entre un pantano y nosotros con el barro a la cintura empujándolo. Y entonces dicen, ve a esta gente perdiendo el tiempo ahí, empujando esa tractomula, los otros es que para que empujan la tractomula, es que van a enterrarla más. Y yo les quiero decir una cosa, sí estamos con el barro en la cintura, y sí es una tractomula, pero de centímetro en centímetro hemos logrado sacarle el metro. Y cuando uno ve que la tractomula ahí enterrada en el metro se puede ir empujando, yo quiero darles la certeza de que vamos bien en el camino con Gustavo Petro. La oposición no debe jugar a darnos caos. La oposición tiene que ser una presión permanente, como una mano en el pecho que le impide a usted avanzar. Y yo quiero que ustedes piensen en eso. Petro ha podido hacer muchísimo más daño del que ha hecho. Y estas instituciones colombianas lo han mantenido ahí en ese barrizal sin que haya podido avanzar como él hubiera querido. Entonces yo, la primera invitación que les hago es a entender de qué se trata la oposición. Porque me parece que en Colombia algo que se ha desdibujado mucho es ¿para qué es la oposición? Claro, venimos de la oposición del gobierno anterior, que era hagamos un paro y tumbemos al presidente. Algunos de este lado también dicen aprovechemos que Petro violó todos esos topes electorales y tumbemos al presidente. Yo, doctor Gómez Méndez, en cambio sí creo que para estos países la impunidad presidencial es muy buena. Tal vez lo único que me gusta de los pésimos equilibrios de poderes de la Constitución del 91, porque ya hemos visto lo que le ha pasado a nuestros vecinos en Ecuador, en Perú, donde tumban un presidente y no tumban uno, sino que tumban varios, y terminan esas democracias por creer que se hacen un bien, destruyendo todo. De manera que yo creo que la oposición hay que entenderla así. Es el ejercicio de impedir que las propuestas malas acaben con este país. Claro, ya lo mencionaba el doctor Gómez Méndez y también el doctor Medellín. La Constitución del 91 tiene unos problemas de equilibrios de poderes que son sustantivos. La impunidad del presidente, la impunidad de los magistrados. ¿Qué le parece que ahora descubrimos que las relaciones internacionales dependen de los caprichos de los presidentes? No nos había tocado y no hay como pararlo. Que no nos había tocado problemas tan grandes como los de la Corte. Pero tal vez el más grave de todos es que los equilibrios en torno al Estado de Derecho sí que son precarios. Cuando el presidente Petro salió con el cuento de la consulta, yo lo primero que pensé fue, eso le ganamos. No pudo el presidente Uribe con esa favorabilidad sacar el referéndum. Y el presidente Santos con el Papa a bordo y con la causa de la paz y le ganamos. Entonces yo dije, a Petro también le vamos a ganar. Pero rápidamente me empecé a dar cuenta que esto no era un tema de una consulta popular. Porque si fuera un tema de la consulta popular, pues estaríamos todos viendo cómo le ganamos o cómo él pierde. Resulta que aquí lo que está pasando es que se está pasando por encima de los equilibrios de poderes. ¿En qué consiste una democracia? Una democracia, doctora Alicia Eugenia, no es la mayoría. ¿Sí? Eso no es la democracia. La democracia supone el respeto por las minorías. Supone el concepto por detrás de la alternancia del poder. Pero supone además que cuando usted gana el poder, que es lo que le ha impresionado más al presidente Petro, usted no tiene el poder completo. Usted tiene un pedacito del poder. Porque resulta que el poder lo partieron en tres y luego lo fueron rebanando todavía más. Usted tiene la rama ejecutiva, usted tiene la rama judicial, usted tiene la rama legislativa, tiene todas las guías, además, y tiene un poco de órganos autónomos e independientes. ¿Y eso qué significa? Pues que usted no es el soberano ni el emperador. Y yo no sé, desde el principio que llegó Petro, uno se empieza a dar cuenta que a él lo que más le molesta es no ser emperador. Cada vez que alguien le dice, vea, no, es que eso no puede, entonces él dice, golpe de Estado, es que a mí me eligieron para poder. No, usted lo eligieron presidente, no lo eligieron emperador. Ah, ¿qué tal? Me van a sacar mis congresistas por doble militancia, golpe de Estado.
no, presidente, es que serán suyos, pero pues hay unas normas. Presidente, es que no puede transmitir los consejos del ministro. ¡Ah, golpe de Estado! ¿Pero qué pasó? ¿En qué consiste en esencia el equilibrio de poderes? ¿En que un poder le diga al otro no? Eso es como los papás. Usted sabe que los papás tienen poder sobre el niño cuando el niño dice, ¿puedo ir a la fiesta? Y el papá dice, no. Entonces no puede ir a la fiesta. Así ese es el poder. En el único momento donde se expresa el equilibrio de poderes es cuando usted le dice no. Porque en el otro, cuando le dice sí, pues todo el mundo está feliz. Pero no hay problema. Ahí es donde se expresa, es el momento donde uno puede decir, efectivamente, hay un poder que le pone un freno, que le pone un contrapeso, que le pone un límite al otro poder. Entonces dejemos de lado la discusión sobre el tema laboral. No puede estar de acuerdo o en desacuerdo, lo que quiera, pero ese no es el punto. El punto es cuando una institución, que es un poder autónomo e independiente, le dice al presidente no, no es no. Y entonces no puede venir con una consulta popular a decir, vamos a ver si no es no. Porque ahí lo que no estamos haciendo no es buscando la palabra de los colombianos. Lo que estamos buscando es romper el equilibrio de poderes. Y tal vez se los voy a poner de manera que se pueda entender mejor, porque claro, aquí parte de la base de que a los colombianos no nos gusta nuestro Congreso. Y no nos gusta porque la Constitución del 91 lo diseñó como un sifón, y entonces es un sifón. Pero la realidad es que qué tal que fuera que triunfan las demandas contra la reforma pensional y el presidente Petro dijera, la Corte Constitucional cree que puede tumbar la reforma pensional, pues voy a consultar al pueblo para ver si la tumba. Entonces la gente diría que es abrupto, ¿cómo va a ser? ¿Cierto? Ahí sí lo veríamos más claramente. Y para que no digan que este es sectarismo contra Petro, yo creo que hay un caso que es emblemático de la defensa de la democracia en este país. Cuando el presidente Uribe, no con el 35, sino con el 82% de aprobación, representante Jennifer, la Corte Constitucional le dice, señor presidente, su merced no se puede reelegir por segunda vez. Y él hubiera podido decir, no me puedo reelegir por segunda vez con el 82% de aceptación. Vamos a ver, voy a sacar un referendo en el Congreso y voy a preguntarle a los colombianos si me puedo reelegir y no, o no. Y la gran mayoría habíamos votado que se podía reelegir. Y habíamos destruido el Estado de Derecho. Fíjense ese ejemplo de lealtad a la institucionalidad colombiana, que yo creo que hoy hay que mencionarlo, porque es que el poder tiene que entender cuáles son sus límites. Por eso no se le pueden aceptar las consultas para consultar lo que el Congreso le obliga. Porque cuando el Congreso le dice no al presidente, no es no. Yo le regalo a Amapola y le digo qué pedazo de no entendiste. Y yo creo que hay que preguntárselo al presidente Petro. Porque no es no, puede volver a presentar otro proyecto. Conversar con los congresistas. Entonces dicen, es que el presidente Petro se le ha hundido todo. ¿Y por qué se le ha hundido todo? Porque no concerta. Él cree que el Congreso o se le pasa por encima o se lo compra en efectivo. Y resulta que aquí se puede conversar con los sectores políticos. Y la prueba es, por ejemplo, jurisdicción agraria, un proyecto que nos daba pánico cuando llegó, y ahí lo llevamos bien concertado con la ministra de Agricultura. La estatutaria de la educación, hicimos una conversación con la ministra Aurora, se logró entender una cosa que yo creo que es básica, y es que el país tiene que construir sobre lo construido, y que cuando uno es demócrata, los proyectos no pueden ser para imponerle a quienes no piensan como uno un modelo. Entonces ustedes dirán, sí, pero eso nos impone otro modelo. Sí, eso nos impone otro modelo. ¿Sí? No se trata de que vayamos a tener sistemas privados en todo, salud privada 100%, como tampoco pueden imponernos salud pública 100%. ¿Cuál es el punto medio? Sistemas mixtos. Lo mismo en la educación, lo mismo en las pensiones, lo mismo en la salud, en todas las cosas. Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es que los puntos medios, claro que existen, y que si gana un gobierno de izquierda, pues hará énfasis
en lo que les gusta a ellos, que es lo público. Y que si gana un gobierno de derecha, pues habrá énfasis en los subsidios a la demanda, que es en lo que creemos nosotros. Pero las leyes tienen que tener una visión de la democracia y de la alternancia. Pues me sonó el coso, pero ahí yo estaba riéndome por ese y me quedan dos. Quiero terminar diciéndoles lo siguiente. Gustavo Petro es un pésimo presidente. Decía el doctor Medellín que él descubrió que el poder está en el Congreso. No, eso no es cierto, doctor Medellín. Él descubrió que le gustaba era ser congresista. Él descubrió que para él lo importante es escribir lo que él quisiera como unos sueños en papeles, porque a este país le encanta eso. Aquí nos encanta escribir que vamos a vivir en paz, nos encanta escribir que vamos a tener derechos. El presidente Petro equivocó su profesión, porque a él no le gusta ser presidente, a él le gusta escribir poesía, luego hablaba de Macondo y el Aurelianos y cosas de esas, y por eso está extrañando ser congresista. El poder del presidente no es escribir leyes, las leyes las escribe el Congreso y el Congreso es el que se mide por lo que apruebe o por lo que no apruebe. Los presidentes se miden por lo que ejecutan. Y yo pregunto, ¿dónde está la plata que recibió Gustavo Petro? Petro ha tenido presupuestos 20% más altos que el gobierno Duque. 20%. Es una reforma tributaria que le quitó a los colombianos 15 billones de pesos al año y el primer año fueron 17. Y uno se pregunta, ¿dónde está la inversión en salud? Que iban a arreglar los hospitales públicos. Ahí salió el escándalo de la silla vacía, el doctor Ana Sofía me robó estos minuticos, y le dieron a unos contratistas, amigos de la campaña, 340.000 millones en licitaciones expresas, la más larga de 3 días, doctor Medellín, doctor Oscar, la gran mayoría de un día. Uno se pregunta, ¿dónde están las autopistas? No es que las autopistas son para los ricos, entonces decidió no hacer autopistas. Bueno, ¿dónde están las vías terciarias? ¿En qué quedaron los kilómetros de vías para la paz que le prometió a los colombianos? ¿Dónde está la inversión que hizo, si no la hizo tampoco en vías, que hizo entonces en las universidades? Allí está la Universidad de Antioquia padeciendo porque Gustavo Petro no paga. Entonces dicen, no, es que se lo ha gastado todo en atender a la ciudadanía pobre. Y resulta que usted va y mira y no paga los subsidios para el estrato 1 y 2 en energía, no los paga en gas, ha reducido los subsidios para los colombianos, ha maniatado a los colombianos que iban a crear una renta básica. Mentira, lo que hicieron fue quitarle los subsidios a los colombianos y los pasaron otra vez a cada 2 meses, pagando todavía más. Entonces yo lo que les quiero invitar es, primero, a que nos demos cuenta que claro que hay una amenaza para la institucionalidad colombiana y que el deber hoy de todos los colombianos es defender el equilibrio de poderes, que no es otra cosa que un poder le pueda decir a otro no. Y lo segundo, que aquí tenemos que unirnos los colombianos, porque esta polarización que tiene Colombia, que ha servido para tantas cosas negativas, ya sabemos a lo que nos lleva y no lleva a nada bueno. Este país tiene que poder pensar en esos puntos donde cabe la izquierda, donde cabe la derecha, donde caben los de centro y donde podamos empezar a progresar. No hay derecho que nosotros hayamos empezado a tiempo con los Estados Unidos y seamos un país que todavía tiene 5.700.000 colombianos en pobreza extrema, es decir, que acuestan sus niños con hambre. Eso no nos puede pasar como país, como no nos puede pasar como país que habiendo una profesión tan sagrada como la política, nosotros dejemos que los más corruptos sean los que ejerzan esa función. Aquí ser político da asco, y le da asco a todo el mundo. Yo me acuerdo que cuando me metí a la política, se me quitaron las columnas, me sacaron del Consejo Directivo de los Andes, me echaron de todo lo que yo hacía, que no me pagaba, pero que me gustaba hacer, porque ahora eres político. Si entramos al club de los bandidos, señores y señores, si nosotros no nos metemos a la política va a seguir en manos de gente que no se la merece. Hay como ejercer la política con decencia, con firmeza, con principios y con amplitud.
porque en el barco de los colombianos vamos todos, los de centro, los de derecha, los de izquierda, los que no tienen partido. Y si todos fijamos un punto en el horizonte y remamos para el mismo lado, vamos a ser capaces de sacar este país adelante. La elección del 26 está ganada. 70%, 65% de este país, yo creo que más porque viendo las calles no lo acompañan, va a votar en contra de Petro. El reto no es ganarle a Petro, el reto es elegir un buen presidente. Porque si seguimos eligiendo buenos candidatos como presidentes, que luego llegan y no saben cómo gobernar, en el 30 volverá Petro con sus políticas y no habremos hecho nada. El reto, queridos ciudadanos, es elegir una persona que pueda ser buen presidente. Colombia tiene futuro, pero depende de que no nos equivoquemos en esta elección y de que los colombianos entendamos que en este país estamos todos, cabemos todos y tenemos que ser capaces de construir un futuro común. Muchísimas gracias.